El tema que me ha venido hoy día a encargar la comisión organizadora es la pérdida de dominio, la extinción del dominio. Sobre ese tema vamos a discutir el tiempo que tengo, aproximadamente ¿cuánto? 40 minutos. Voy a más o menos resumir todo lo que tengo que decir de pronto en 30 minutos y 10 minutos voy a dejar para alguna intervención o algunas preguntas que pueda haber con un coloquio con ustedes, ¿no? Bueno, todos sabemos que de un tiempo a esta parte nos está un fenómeno amenazando. Y ese fenómeno que nos está amenazando es el crimen organizado. La criminalidad ya no es la criminalidad que era hace 20, 25 años. Hoy día la criminalidad ya no es una criminalidad sangrienta únicamente. Hoy día la criminalidad es una criminalidad que no delinque únicamente por pasión, únicamente por venganza, únicamente por odio. Hoy día la criminalidad generalmente delinque, generalmente lo hace por plata, por dinero. O sea, la criminalidad más fría, la criminalidad antigua con la que estábamos acostumbrados a convivir, era una criminalidad por dinero. Y excepcionalmente esa criminalidad por dinero era preocupante. La criminalidad más violenta que hemos vivido durante la historia de la humanidad es criminalidad por odio, criminalidad por sangre, criminalidad por pasión. Pero desde hace más o menos el siglo pasado, mediados, desde la década de los 50 del siglo pasado, 1950, 60, 70, empezó a haber una criminalidad por lucro, una criminalidad que cometía delitos para ganar dinero. Ahí tenemos la criminalidad de drogas, la criminalidad de trata, la criminalidad que tiene que ver con minería ilegal, la criminalidad de corrupción. Esa criminalidad no es una criminalidad de vocación. Yo pregunto, el narcotraficante, ¿por qué vende drogas? ¿Porque tiene vocación? ¿Porque en su test vocacional salió que es su perfil vender drogas? ¿O lo hace por plata? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué lo hace? Plata. Por dinero, ¿verdad? Si al narcotraficante mañana le legalizas la droga, no es que va a seguir vendiendo droga ya esta vez legalmente. Lo que va a hacer es va a cambiar de giro y se va a dedicar a algo ilícito que sea rentable. Ya cambiará de giro y mañana será tratante de personas, será extorsionador, pero siempre va a buscar una actividad criminal para conseguir dinero. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera idea que les quiero transmitir. Hoy día la criminalidad no es sino una criminalidad por lucro, una criminalidad que busca ganar dinero. Primera idea que les quiero transmitir. Segunda idea, esta criminalidad que se reúne para cometer delitos, esta criminalidad que lo hace por dinero, por lucro, se organiza. Esta criminalidad se agrupa. Esta criminalidad hoy día es bien preocupante porque funciona como empresa. Y al funcionar como empresa, tiene jerarquías, tiene estructuras. Y es bien difícil combatirla. Porque a diferencia de la criminalidad ocasional, esta criminalidad tiene vocación de permanencia. Esta criminalidad nace para permanecer, nace para expandirse. Por eso hablamos ya de organización criminal o de empresa criminal. Pregunto a todos por un momento. Chicos, ¿cómo funciona una empresa? ¿Una empresa qué cosa quiere? Ganar plata. ¿Una empresa qué cosa quiere? Permanecer en el tiempo. ¿Una empresa qué quiere? Expandirse internacionalmente, traspasar fronteras. ¿Una empresa que tiene? Jerarquías, tiene dependencias. Cuando el crimen se organiza, funciona exactamente igual que una empresa. Tiene jerarquías, tiene proyección de permanencia, tiene proyección de expansión. ¿Y saben qué es lo más bonito? Cuando el crimen se organiza, no quiere compartir su territorio, porque quiere ganar cada vez más sitios y quiere tener monopolio criminal. Y por eso es que el crimen organizado lucha, se enfrenta entre ellos. ¿Han visto lo que pasa con los cárteles? Entonces, hasta ahí tengo un fenómeno complejo. Tengo una criminalidad organizada, tengo una criminalidad por lucro, tengo una criminalidad
que automáticamente, cuando funciona tan bien, cuando tiene vocación de lucro y funciona tan bien, funciona como empresa, automáticamente esa criminalidad adquiere un poder. ¿Y qué poder adquiere? ¿Poder? ¿Qué poder adquiere? Poder económico. Y cuando esa empresa criminal adquiere poder económico, está a un paso, a nada de tener poder político. Entonces la criminalidad organizada pone y saca gobernantes, financia campañas de congresistas, pone autoridades en distintas instituciones del Estado, copa. Yo digo, es un secreto de un tiempo a esta parte que muchos congresistas en el mundo, no quiero hablar del Perú, muchos congresistas en el mundo han sido financiados por el narcotráfico. ¿Es un secreto eso? ¿O es conocido? Miren, yo les voy a contar un secreto, que no es tan secreto. ¿Han oído hablar de Pablo Emilio Escobar Gaviria? Pablo Emilio Escobar Gaviria, en Colombia, hizo una cosa que se llama innovar el narcotráfico. Porque hasta antes de Escobar había narcotráfico en Colombia, sin duda. Pero Escobar, ¿qué empezó a hacer? Empezó a funcionar como empresa, empezó a tener una organización seria. ¿Y saben qué hacía Escobar en Colombia? Les decía a los narcos de antaño: oye, no seas tonto. ¿Cómo vas a estar coimeando policías? ¿Cómo vas a estar coimeando alcaldes? ¿Cómo vas a estar coimeando gobernantes? En vez de coimearlos, mejor ponlos. Si tú lo pones, ya no le tienes que coimear. ¿Se entiende? O sea, pregunto, si yo pongo al jefe de la policía, ¿tengo que coimear a la policía o ya no? Si yo pongo al presidente, pongo a los congresistas, ¿tengo que coimearles? Yo no, porque son mi gente. Y eso es lo que hacía Escobar. Por eso Escobar pasó a la historia. No se olviden, Escobar fue congresista. Escobar fue congresista en Colombia. Entonces, doctores, Escobar estaba ganando la guerra. Escobar era dueño de casi todas las autoridades en su momento, y en Colombia. Escobar tenía demasiado poder económico. Ya ni siquiera contaban la plata, la pesaban. ¿De acuerdo? Ponían y sacaban gobernantes. Un día le decía a la gente: o estás conmigo por la plata o por la bala. ¿Me entienden? Entonces la gente que decía: mejor por la plata. Entonces el tipo estaba ganando la guerra. Pero yo pregunto, y vamos a premiar acá al que me responda: ¿cómo es que se le derrota a Escobar en Colombia? ¿Cómo es que Escobar en Colombia, cuando ya había mandado matar 100 jueces un día, cuando voló la corte de Colombia, cuando había generado una guerra y era dueño de casi todo Medellín? Si regresas, la anterior diapositiva, una más, esa es la hacienda Nápoles de Escobar en Colombia. Si ven la hacienda Nápoles de Escobar en Colombia, es una hacienda que está justo entre Bogotá y Medellín. Justo al medio está la hacienda Nápoles. ¿De acuerdo? Esa hacienda Nápoles, cuando yo la fui a visitar, llegué a las 6 de la mañana, salí a las 6 de la mañana, llegué como a las 11 de la mañana a la hacienda. Y me fui a las 5 de la tarde. Y no alcancé a conocer ni el 10% de la hacienda. Porque esa hacienda tenía caballerizas, tenía parques temáticos, tenía zoológicos, tenía parques de agua, tenía todo lo que te puedas imaginar. Esa era una de sus casas de recreo. Lo que Escobar hoy día ha perdido, lo que le quitaron a Escobar, hoy día está con las grandes cadenas hoteleras. Si ustedes se van a Bogotá, se van a Medellín, se van a, no sé, pues se me ocurre Cartagena, gran cantidad de bienes que le han quitado a Escobar hoy día son hoteles de 5 estrellas. Ese era el poder económico que el señor tenía. ¿Se entiende? ¿Y cómo creen que se le derrotó a Escobar? ¿Cómo creen que lo tumban a Escobar? ¿Cómo creen que Escobar pierde? ¿En el terreno de las armas? ¿En el terreno bélico? ¿Cómo pierde? Ya, pero ¿qué
Él había matado congresistas, había matado policías. Si te vas a Colombia y miras la galería en Colombia de fotos de fiscales, hay cientos de fiscales muertos por esa guerra. Hay miles de policías muertos y hay cientos de jueces muertos. En el terreno de la guerra nunca se le derrotó. En el terreno de la guerra, Escobar siempre ganó. Y tenía poder económico y tenía poder político. Pero ¿cuál es la reflexión? ¿Dónde pierde? ¿Saben dónde pierde? ¿Saben cómo lo derrotan a Escobar? Lo derrotan con una ley. Claro, eso no lo vas a ver en Netflix. Lo derrotan con una ley. ¿Y qué ley derrota a Escobar? A Escobar lo derrota una ley. La ley de extinción de dominio. ¿Saben qué día pierde la guerra Escobar? El día que le quitan toda su plata. Y cuando le quitan toda su plata, donde está la miel, están las moscas. Al perder poder económico, ¿qué poder pierde? Político, bélico. ¿Y saben cómo lo matan a Escobar? Lo matan en un techo. Y lo matan en un techo sin guardaespaldas. ¿Por qué? Porque no tenía dinero. Y sin dinero, ni guardaespaldas tiene. ¿De acuerdo? Y no lo matan porque quisieron matarlo, lo matan porque se suicida. Porque Escobar salta y corre sabiendo que le iban a disparar. Porque él prefería morir a ser extraditado. Porque sabía lo que le esperaba si lo extraditaban. Entonces prefería una tumba en Colombia. ¿Pero por qué hago esta introducción? ¿Por qué les cuento esto? Porque quiero que entiendan una cosa. Que la única solución contra ese crimen organizado es la única: afectar la plata, afectar el patrimonio. ¿En qué consistió la ley que derrotó a Escobar? Consistió en lo siguiente. Se lo cuento y se lo resumo bien simple porque no tengo mucho tiempo. Si no me puedes justificar de dónde sacaste tu plata de manera lícita, tú que tienes la plata, pierdes la plata. ¿Se entiende la idea? O sea, Cholo, tienes 10 millones en el banco. Cuñadito, tienes 4 yates, 3 avionetas, 2 casas, 50 terrenos. Así que te notifico y te digo, cuñado, 30 días para que me justifiques de dónde lo sacaste. Y si en 30 días no me justificas de dónde lo sacaste, ¿eso queda para quién? Para el Estado. ¿Se entiende? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no lo puedes justificar, pues. Y si no lo puedes justificar, se entiende que lo has adquirido con delito. Máxime que hay indicios como procesos con narcotráfico. Miren, Pablo Emilio Escobar Gaviria, ustedes dirán, doctor Almanza, usted no está en Colombia, usted está en Perú, usted está en Arequipa, usted está en un congreso con estudiantes de derechos peruanos. ¿Por qué habla de Colombia? Porque no quiero hablar de casos peruanos para que no me querellen. Pero exactamente lo que pasa en Colombia, pasa en Perú, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por eso es que le digo, es el espejo. Entonces, a Escobar le hicieron casi 200 procesos por narcotráfico. Casi 200 veces a Escobar lo procesan por narcotráfico. Pregunto, ¿en algún caso lo condenaron? En todito salió absuelto por falta de pruebas. ¿Él era narco? Sí. ¿Todos sabían que era narco? Sí. ¿Sabían que era el más fuerte, buscado por la DEA, buscado por los gringos, buscado por el mundo? Sí. Pero toditos los casos de narcotráfico salía absuelto. ¿Por qué? Porque los jueces que los juzgaban siempre dudaban. Y la duda absuelve. Favorece, la duda absuelve. Entonces, ya se dan cuenta por qué lo absolvían, ¿no? ¿Por qué creen que lo absolvían? O coimeaba o amenazaba. Entonces, ¿cuál fue la única forma de combatirlo? Quitarle su plata con la ley de pérdida de dominio. La ley de pérdida de dominio hace que le quites toda su plata. Y como no puede justificar su plata porque no tenía negocios lícitos, le quiten toda su plata. Pierde poder económico, pierde poder político y lo pierde todo. ¿Cierto? Muy bien. Hasta dejó de ser guapo. Porque su enamorada también le dijo
te veo más feo. ¿Cierto? Doctores, yo pregunto, y no estoy bromeando con esto. Colombia fue devastada por este fenómeno criminal. ¿Por qué? Porque desincentivó en los jóvenes la vocación de estudiar. Los chicos ya no querían en Colombia ir a la universidad, porque les parecía un camino bien largo. Si podían ser gatilleros, podían ser narcos, podían ser sicarios, ¿para qué van a estudiar? ¿Cierto? ¿Por qué creen que se suspendió los concursos de belleza en Colombia durante años? ¿Por qué creen que no mandaban durante más de 20 años candidatas a Miss Universo? Porque querían desincentivar ese tema en las chicas. Porque en algún momento las chicas allá ya no querían estudiar. ¿Cómo querían solucionar su vida? No digo todas, algunas. ¿Cómo querían? Yo soy linda, papá. No me paguen la universidad. Mejor con esa plata ponme tetas para ser perfecta. Pasaba eso. Miren cómo destruye la moral de las personas, de los chicos y las chicas. ¿Ven? Entonces, la criminalidad organizada no es simple, no es fácil. Entonces yo digo, esta criminalidad derrotó a Escobar. Esta lucha contra la criminalidad que se enfrentó a través de la pérdida de dominio, de la extinción del dominio, quitándole los bienes, derrotó a Escobar. En Colombia ayudó, en Guatemala ayudó, en El Salvador con los marras salvatruchas ayudó, en Colombia, en El Salvador, en Guatemala ayudó. Pregunto, ¿era una herramienta que podía servir en el Perú o no? Yo les pregunto a todos, si esa herramienta sirvió en Colombia, si esa herramienta sirvió en Centroamérica, en El Salvador, en Guatemala, ¿podría servir en el Perú? ¿En el Perú tenemos fenómenos de organización criminal? ¿Tenemos copamiento político por el crimen organizado? Si tenemos todo eso en el Perú, esas herramientas nos podrían servir, ¿sí o no? Pero ¿saben qué? Me tocó ser miembro de una comisión que viajó a Guatemala cuando Guatemala había sido devastada. Cuando cayó el gobierno en Guatemala, nosotros fuimos. Y cuando llegamos a Guatemala vimos lo que estaba pasando en Guatemala y vimos cómo se estaban solucionando los problemas que era con la ley de pérdida de dominio. Doctores, con esta ley de pérdida de dominio, cuando yo estuve en Guatemala en visita oficial, cada uno de los ministros, cada uno de los congresistas, cada uno de los vicepresidentes tenía 70, 80, 90, 100, 120 propiedades a su nombre. ¿Se entienden todo lo que habían robado? ¿Saben por qué no habían robado más en Guatemala? Porque ya no había nada que robar, se lo habían robado todo. Mientras esa gente tenía 120, 100 propiedades a su nombre, la gente en el hospital se moría porque no había suero. La gente en el hospital se moría porque no había antibióticos básicos. Así estaba Guatemala. Y la ley de pérdida de dominio hizo que se recupere todos esos bienes de parte de la gente que no podía cómo acreditarlos. O sea, todo lo que los corruptos se lo robaron, todo lo que el crimen organizado generó, con esa ley se recuperó. ¿Me entienden? Esa ley la miramos. El actual premier, ¿cómo se llama el actual premier? César Villanueva. César Villanueva. El actual premier viajó conmigo. La Mamore de la Suprema viajó conmigo. Estoy diciendo que no viajaron. ¿Me entiendes? Y algunos congresistas. Y trajimos el proyecto de ley. Y esos congresistas que fueron, lo presentaron en el Congreso. Ese proyecto de ley, que era un proyecto de ley que había funcionado en Colombia, que había funcionado en Centroamérica y que pensábamos que iba a funcionar en el Perú, lo trajimos. ¿Cierto? De luchar contra la criminalidad quitándole su patrimonio, ¿cierto? Ya que no saben qué pasó. Lo presentaron al Congreso. ¿Y qué creen? Que el Congreso a la semana lo aprobó, ¿verdad? ¿Creen que lo aprobó? No. Eso pasó en el Perú hace 4 años. Presentamos ese proyecto de ley. Y hace 4 años, 3 años para ser exacto, nunca nadie lo aprobó. Hasta que hace unos meses, el 4 de agosto para ser exacto, yo siempre tengo la mala costumbre de leer el peruano, y cuando estaba leyendo el peruano veo, siguiente, decreto legislativo, ¿qué más? Leo, decreto legislativo, ¿qué?
reviso 1373, reviso. Digo, cuando digo decreto legislativo, ¿qué quiere decir? ¿Que lo aprobó el Congreso? Decreto legislativo, ¿quién lo sacó? El gobierno. El Ejecutivo con delegación del Congreso. Entonces cuando miro, no lo podía creer. ¿Saben qué estaba mirando? Estaba mirando nuestro proyecto de ley aprobado vía decreto legislativo. Entonces dije, esto no puede ser. ¿Y saben qué? Acabo de ser noticiado que ese decreto que salió en agosto, el 1373, ahora, este mes de noviembre, la próxima semana sale el reglamento. Con lo cual, en diciembre está en vigencia. ¿Y qué nos dice esta norma? Nos dice, lo que tú no tienes de manera lícita, lo pierdes. Vía pérdida de dominio. Siguientes minutos solamente para explicar lo siguiente. ¿En qué se basa esta ley? Primero, el derecho de propiedad en el Perú nos dice una cosa. La propiedad se adquiere en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Ergo, si lo que tú adquieres no lo adquieres dentro de los límites de la ley, tú lo pierdes. ¿Ven? Qué bonito. Lo pierdes. Siguiente. Si no ejerces tu derecho de propiedad de acuerdo con el bien común y lo haces fuera de los límites de la ley, lo pierdes. ¿Qué dice eso? La Constitución. Siguiente. El derecho de propiedad es un derecho limitado. Es un derecho que solamente surge de actos lícitos. Vamos, para resumir, con delito no adquieres propiedad. ¿Me siguen? Lo que adquieres con delito nunca es tuyo, porque el derecho de propiedad solo se adquiere con actos jurídicos. Siguiente. Miren qué es el acto jurídico. El acto jurídico dice fin lícito como uno de sus elementos, con lo cual lo que tú adquieres con delito, así esté a tu nombre en registros públicos, no es tuyo. ¿Está claro eso? Vamos. Mañana me cae una coima. Y con esa coima me compro una casa. Pregunto, esa casa aparentemente está en registros públicos a mi nombre, ¿cierto? Pero nunca es mía. Porque con pérdida de dominio se la van a llevar. ¿Por qué? Porque me van a demostrar que yo la adquirí de manera ilícita. Todo lo que tiene el narco estará a su nombre, pero lo pierde. Todo lo que tiene el delincuente que ha adquirido con delito nunca es de él. Segunda conclusión de la mañana. ¿Qué cosa pierdes tú? ¿Qué te quitan a ti? Primero te quitan lo que nunca tuviste, pero detentas, pero dominas. Ejemplo, lo que nunca tuviste, pero dominas. ¿Qué cosa es eso? Todo lo que has adquirido con... Estoy resumiendo. Si no nos concentramos en esta parte, no entendemos ni Michi lo que va a venir. Vamos. ¿Qué cosa pierdes? Pierdes dos cosas. Primero pierdes lo que dominas, lo que posees, pero nunca fue tuyo. ¿Por qué? Porque lo adquiriste de manera ilícita. Eso pierdes. Y segundo, ¿qué cosa pierdes? Pierdes también lo que adquiriste de manera lícita, sí, pero lo usaste fuera del bien común. Lo usaste fuera de la Constitución y la ley. Ejemplo, ¿se acuerdan del tío Pistolita? ¿Quién es el tío Pistolita? El tío que le escupió al taxista, ¿se acuerdan? Le escupió, sacó su pistola, sacó su casaca, ¿no? Al que lo imita Carlos Álvarez. ¿Se acuerdan? Ya. Pregunto, ¿este señor tenía su pistola o no? Su pistola la había comprado con su dinero lícito. Su pistola la había comprado con su dinero lícito. ¡Era su pistola! Tenía licencia. ¿Pero para qué la usó? Para amenazar, para intimidar. Por lo tanto, usó su propiedad fuera de los límites de la ley. Resultado, al día siguiente le notificaron, trae para acá, chao licencia. Y le incautaron el arma. Y
y se la comisaron. ¿Se entiende? Si tú tienes tu carro y tu carro lo has adquirido con el trabajo honesto de 20 años, pero mañana lo cargas droga al carro y lo transportas trago en tu carro, el carro lo pierdes. ¿Por qué? Porque lo estás usando ¿para qué? Para cometer delitos. Muy bien. Esa es la regla con la que hemos vivido siempre. Se pierde lo que se adquirió de manera ilícita y se pierde lo que habiendo adquirido de manera lícita lo has usado para fines ilícitos. Pero ¿saben cuándo te lo quitaban? ¿Saben cuándo te lo quitaban? Te lo quitaban al final del proceso. Todo lo que habías adquirido de manera ilícita te lo incautaban. Todo lo que habías usado de manera ilícita te lo incautaban. ¿Y saben cuándo te lo comisaban? O sea, primero te lo incauto, ¿verdad? ¿Y cuándo te lo comisaban? O sea, ¿cuándo pasaba a poder del Estado? Cuando había condena. Cuando había sentencia condenatoria. Y pregunto, ¿la sentencia condenatoria demora o demora? ¿Es rápida o pueden pasar muchos años? Muchos años. Exactamente. En el Perú los procesos duran 10, 8, 7 años, ¿cierto? Entonces yo pregunto, ¿teníamos que esperar 7, 8 o 10 años para que te comisen el bien? Porque en esos 7 años el bien estaba solamente incautado y te lo comisaban al 8º, 9º, 10º año. Y eso era absurdo, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo. Miren el ejemplo que voy a poner. Yo te comiso un avión, perdón, te incauto un avión. Porque en ese avión, ¿qué estabas haciendo? ¿Estabas trasladando? Droga con caletas. Te lo incauto. ¿Cuándo el avión va a pasar a poder del Estado y el Estado lo va a poder volar? Cuando haya condena. O sea, cuando pase ¿cuántos años? En ciertos casos en el Perú, ciertos aviones han pasado 15 años y todavía no pasan a poder del Estado, ¿se entiende? Mira, pasaron 15 años y por fin el avión pasó a poder del Estado. Y le pasan el avión a la Fuerza Aérea después de 15 años. Señor Fuerza Aérea, tenga el avión. Pregunto, ¿ese avión cuánto costó guardarlo? Hangar, almacenamiento. El hangar mensual cuesta un montón de plata y lo tuvimos guardado. En 15 años, cuando por fin es del Estado el vehículo de aviación, ¿sirve? ¿Qué cosa es? Chatarra. Y pregunto, ¿qué tal si encima perdemos el juicio? ¿Y qué tal si el tipo sale absuelto después de 15 años? ¿Qué me va a decir? Devuélveme mi avión, ¿sí o no? Y yo le voy a decir, toma cholo, llévatelo. No, esa basura no. A mí me lo quitaste volando. A mí me lo quitaste cuando era del año. Esa porquería no quiero. ¿Me compras? Otro. ¿Se entiende? Entonces nuestra ley era absurda. Porque teníamos que esperar para comisar el bien el fin del proceso penal, ¿cierto? ¿Cuál es la ventaja de esta nueva ley que le estoy presentando? Le quitas el bien antes que la condena. ¿Cómo así? Con un proceso autónomo, un proceso independiente, un proceso de pérdida de dominio. ¿Qué nos dice ese proceso de pérdida de dominio? Nos dice, el bien se pierde en un proceso autónomo, miren, que es paralelo al principal. O sea, vamos, al narcotraficante le caigo hoy con el cargamento de droga. ¿Me están siguiendo? Al narco le caigo hoy con el cargamento de droga. Su proceso por narcotráfico con casaciones en la Suprema y con todo lo demás podrá durar 10, 8 años. Pero al día siguiente de que lo capturo, yo le inicio el proceso de pérdida de dominio. Y en menos de 4 meses, 3 meses, esos bienes ya pasaron al Estado. ¿Me siguen? Con lo cual, ¿con qué dinero lo combato? ¿Con qué dinero lucho contra el crimen? Con su propio dinero. Con el dinero que recuperé de allí. No puedo, ya no espero. ¿Se entiende? Siguiente. Entonces, les dije el derecho de propiedad restringido. Siguiente. Vamos. ¿Cuál es el concepto que voy a dar de extinción de dominio? Vamos. Es una consecuencia patrimonial. ¿En qué consiste? Se pierde el derecho de dominio a favor del Estado sin ninguna contraprestación. O sea, lo que tú dominabas, lo pierdes a favor del Estado. Y no te doy ninguna contraprestación. Siguiente. ¿Y cuándo lo pierdes?
cuando lo ha adquirido de manera ilícita. Y acá viene la parte que más me gusta. La pérdida o extinción de dominio no es una pena, ni accesoria ni principal. ¿Se entiende? ¿Y por qué es importante que no sea una pena? Es simplemente una consecuencia patrimonial. Te estoy quitando solamente los bienes. No se hace ninguna consecuencia contra la persona. ¿La consecuencia es contra qué? ¿Contra él? Bien. ¿Y eso qué implica? Siguiente. ¿Eso qué implica? Que es autónoma, que es directa, que es pública. Miren. Y esta es la parte que todos quiero que miren, esta parte. Último párrafo. ¿Qué dice el último párrafo? ¿Qué dice el último párrafo? No hace parte del poder punitivo del Estado, por lo que no se le pueden trasladar garantías referidas al delito. Con lo cual, en el proceso de pérdida de dominio, que es sumarísimo, que es rapidísimo, que es autónomo, ¿contra qué se dirige? ¿Contra la persona o contra el bien? Contra el bien. ¿Y saben qué? Les cuento un secreto. El bien no tiene indubio pro reo. El bien no tiene favorabilidad. El bien no tiene, ¿lo sabes? Presunción de inocencia. Todas las garantías de la persona no la tiene el bien. Por lo tanto, ¿es más fácil o más difícil quitarte el bien? Más fácil. Facilísimo, te lo quito en una. Porque tú no tienes presunción de inocencia, tú no tienes favorabilidad, tú no tienes indubio pro reo, tú no tienes garantías que tienen las personas cuando son juzgadas por delito. Tú lo que tienes es solamente un derecho de contradicción. ¿Y saben qué es lo más lindo? La carga de la prueba es de la fiscalía cuando es delito. En este caso, no es la carga de la prueba de la fiscalía. La fiscalía, ¿qué te tiene que probar? Que tienes el bien. ¿Y tú qué tienes que probar? Que lo has adquirido de manera lícita. Y si no, adiós, lo pierdes. ¿Va? ¿El fiscal qué hace? El fiscal dice, mira, tienes 2 casas, tienes 2 carros, así que además tienes indicios de tráfico porque tus hermanos están presos por drogas y además tú tienes una investigación abierta por ti. Para mí es suficiente con indicios de delito. Vamos. Te damos 30 días para que nos justifiques documentadamente de dónde sacaste los bienes. Si no lo haces, ¿qué se presume? Y por lo tanto pierdes el dominio. Punto. Contra ti como persona no pasa nada, solamente te estoy quitando esos bienes. Y tú responde en el proceso penal sobre si eres narcotraficante o no. Les cuento por experiencia, cuando eso pasa, ¿saben qué pasa? El procesado por narcotráfico no solamente pierde sus bienes, ¿saben qué también pierde? Su abogado. ¿Y por qué creen que pierde su abogado? Porque ya no tiene con qué pagarle. Entonces el abogado lo que hace es, se va. ¿Y quién lo asume? Un defensor. La defensa pública. ¿Ven? Porque yo pregunto, y les digo, pues porque alguien lo tiene que decir, y qué mejor decirles a ustedes que son estudiantes de Derecho, que son el futuro del Perú, y no el futuro lejano, el futuro cercano. Ustedes están a la vuelta de la esquina, por eso se los digo a ustedes. El Perú es el único país, el único que yo conozco, civilizado, donde un narcotraficante puede ser defendido por estudios jurídicos privados. Es el único. Donde los abogados, su mejor cliente, ¿qué ves? El narco. En ningún país pasa eso. ¿Por qué? Porque un abogado tendría mucho miedo de defender a un narco. ¿Y saben por qué o no? Porque tendría que probar que le ha pagado con dinero lícito. Porque se presume que todo lo que tiene es del narcotráfico o no. Y si le han pagado con dinero al narcotráfico, ¿cómo se llama eso? Lavado de activos. Por eso es que en España, en Estados Unidos, en Europa y en Chile, ¿qué se le va a ocurrir a un abogado defender a un narco? ¿Qué se le va a ocurrir? Se comería al día siguiente un proceso por lavado de activos y tendría que demostrar que ha pagado con dinero lícito o que lo defendió gratis. Pero en el Perú, ¿qué pasa?
¿Quién es el principal cliente del abogado? Nada. ¿Quién cree? El que para el estudio es el narco, pues. Y a mucha honra, ¿no? A mucha honra. ¿Y eso qué quiere decir? Que en nuestro país los valores se han los valores se han invertido. Bueno, eso es publicher. Siguiente. Esos términos, siguiente, no tengo tiempo para explicar ya los términos. Siguiente. Doctores, esto sí, 2 minutos. Características de la pérdida de dominio. Primera característica. Es una acción autónoma, les dije, ¿cierto? ¿Y por qué es autónoma? Porque no depende del proceso principal por narcotráfico, no depende del proceso principal por minería ilegal. No, es autónomo. O sea, corre paralelo y corre autónomo. No necesita que el otro tema se condene, ¿cierto? Siguiente. Es una acción especial. Tiene procedimiento propio, sumarísimo. ¿Cómo así? 30 días. Contestación de demanda. Es un proceso que no es penal. Su trámite es parecido al proceso sumarísimo en materia civil. Muy simple. No tiene garantías de materia penal. Es independiente de cómo resuelva el proceso penal el juez. Porque en el proceso penal por narcotráfico te pueden hasta absolver. Eso no quiere decir que recuperes el bien. Veo caras de asombro. Pregunto, que te absuelvan en el proceso penal por narcotráfico, ¿quiere decir que el bien que tienes automáticamente se vuelve lícito? No. Te han absuelto por falta de pruebas. Cuando alguien sale absuelto, yo lo llevo a juicio como fiscal, y alguien sale absuelto y sale del juicio, se tira al piso, se arrodilla y dice, me declararon inocente. Yo le digo, no, cuñado, no sueñes. No te han declarado culpable, que es distinto. ¿Se entiende? La duda te favorece. Sí. No quiere decir que el juez haya decretado que eres inocente. Pero esa duda que te benefició a ti como persona, no beneficia al bien. El bien es matemáticas. ¿Lo acreditas o no lo acreditas? Si no lo acreditas, queda. Tú te salvas de la cárcel por duda, pero el bien es matemáticas. El bien, 1 más 1 es 2. Me tienes que decir de dónde lo sacaste. Hacemos un peritaje contable. Y si no se justifica, queda. ¿Me siguen? Entonces no tiene nada que ver el resultado del proceso penal. Por lo tanto, era una tontería esperar al final del proceso penal, ¿o no? Porque la condena no tiene nada que ver con la pérdida del bien. Siguiente. Miren, esto es lo más bonito. La pérdida de dominio se transmite a los herederos. ¿Qué quiere decir? Vamos, el viejo era narco. El viejo era narco y tenía casas, carros, empresas. Y el viejo narco se murió un día. Pero antes de morirse, llamó a sus hijos a su lecho de muerte y les dijo, chicos, toda la droga que he vendido ha sido por ustedes. Así que ahora me estaré yendo yo. Pero los bienes quedan para ustedes. Disfrútenlos. Para eso está el proceso de pérdida de dominio. Vienes donde el heredero y le dices, Cholito, tienes 4 casas, 8 terrenos, y tu viejo era narco y estaba procesado. Dime, ¿de dónde sacaste esos bienes? Es del viejo. Muy bien. Lo que el viejo era narco, el narcotráfico no te hereda a ti. Por lo tanto, tú no respondes por narcotráfico porque tú lo cometiste. Pero no tienes derecho a conservar los bienes. Así que los bienes quedan. ¿Entiendes? Los bienes quedan. Y tú le dices, pero es de mi papá. Así es. Te transmite a los herederos. ¿A quién es al único que no le quitan el bien, aunque sea ilícito? ¿A quién? Siguiente. ¿A quién? Siguiente. Al tercero de buena. Siguiente. Miren, doctores, pongo un ejemplo ya para terminar. Y con ese ejemplo cerramos. Miren, imagínate que yo hoy día no me como la hamburguesa, sino me compro la tinca. ¿Vieron el comercial? Ahí está la hamburguesa, ¿no?
Y tú le dices no a la hamburguesa. ¿Y qué te compras? La tinca. Entonces yo hago eso saliendo de acá. Alex me tiene que dar mi hamburguesa, el organizador, ¿cierto? Entonces le digo, en vez de la hamburguesa, ¿qué haces? Dame para comprarme mi tinca. Pregunto, me compro mi tinca. ¿Y qué dice el comercial? Compras después tu casa soñada. Y sale la casa en la playa con todo, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? ¿A que no saben qué hago? Me gano la tinca. Y cuando me gano la tinca, corriendo me voy para cumplir el comercial. Pues no comí la hamburguesa, compré la tinca. ¿Qué me compro? ¿La casa? Soñada. Y voy al comercio el domingo, me compro mi comercio y busco mi casa soñada. En Máncora, junto al mar. ¿Y saben de quién era la casa? De Toledo. Pregunto, ¿me la quitan? No. ¿Me la quitan? No, porque soy tercero de buena fe y tengo cómo justificar, tengo cómo acreditar el bien, por lo tanto no lo voy a perder. ¿Me entiende? ¿Quiénes son los únicos que se saltan entonces? Los terceros de buena fe. Siguiente. Yo les pregunto, doctores, esta ley, que no regula una sanción penal, que no regula una pena, ¿cierto? Que no tiene que ver con un ne bis in idem, porque te han podido haber absuelto en el proceso penal, igual vas a perder los bienes. ¿De acuerdo? ¿Cierto? Pregunto, ¿va a impactar fuerte en el Perú o no? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Miren, yo me acuerdo que cuando estaba en Colombia haciendo pasantía con los fiscales de Colombia, a los fiscales de Colombia yo les decía, oye, ya estoy una semana conviviendo con ustedes, y ya la verdad que estoy pensando mal, hermano. ¿Por qué me decían? Porque mira, te veo en un carrazo, todos los días cambias terno y son los mejores ternos, los más caros, cada terno que usas no te baja de $1.500. Me estás contando que estás estudiando maestría, doctorado en Harvard. ¿Me entiendes? Entonces, la verdad es que no sé cuánto ganan acá los fiscales, pero en el Perú yo no puedo pagarme ni siquiera. ¿Me entienden? ¿Y sabes lo que me dijeron? No, coleguita, no vayas a maliciar, no vayas a pensar mal. Lo que pasa es que nosotros, de todo lo que recuperamos, tenemos un porcentaje para nosotros. ¿Para gastarlo en qué? En la función. Por lo tanto, ¿me entienden o no? Recupera 10 millones de narcotráfico, un porcentaje ¿para quién? Para el que recuperó, para la división que recuperó. ¿Para que lo gasten en qué? Estudios, doctorados, maestría, apariencia, atención, servicio. Ejemplo, Rolex. Entonces, ¿qué me decían? Me decían, mira, Otto, ningún narco vive mejor que yo. Yo pregunto, ¿eso incentiva o no incentiva la persecución de bienes? ¿Y en el Perú tenemos cultura de perseguir bienes o nuestra cultura es de perseguir más bien personas? Y cuando perseguimos personas, ¿golpeamos a la criminalidad? Golpeamos poco. ¿Cuándo golpeamos fuerte? ¿Cuándo golpeamos duro? ¿Cuándo golpeamos de manera tal que es un golpe letal? Cuando golpeamos bienes. Porque si a las personas que se dedican a la criminalidad organizada le capturas integrantes, no las hace mella. ¿Por qué? Le capturas 50, contratan 100. Pero ¿dónde les duele en el alma? Cuando le quitas ¿qué? Sus propiedades, sus bienes. Porque le quita su combustible, le seca su combustible. Y eso es lo que se va a lograr con esta ley de pérdida de dominio que va a entrar en vigencia, Dios mediante, antes de fin de año. Muchas gracias.